Hola muchachos, buenos días. Bueno, como ustedes saben, este día ya es el último del curso del módulo de inglés. Entonces, hoy vamos a ver un poco de inglés y de pedagogía en sí. Entonces, como ven ustedes en la pantalla, el título dice English and Pedagogy. Vamos a utilizar las dos. ¿Listo? Para eso tengo varios ejercicios hoy, así que vamos a estar muy activos. Aparte de las tareas que se deben, por lo tanto, espero que se pongan al día, la mayoría por lo menos. Vamos a empezar entonces. Listo. Vamos a hacer un ejercicio que es un vocabulary review. ¿Qué vamos a hacer entonces? Ahí está la instrucción. We are going to remember the parts of the body, so we will do the next activity. Vamos a recordar las partes del cuerpo que ustedes consultaron, ¿cierto? Y que hicimos un taller hace 8 días. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La siguiente actividad. La actividad es tell the word in Spanish or English. Entonces, van a decir la palabra en español y en inglés. ¿Listo? Porque hay unas oraciones, perdón, unas palabras que están en inglés y otras que están en español. Las que están en inglés, pues la van a decir en español y las que están en español en inglés. Por ejemplo, la primera dice head, ¿cierto? Está en inglés. Por lo tanto, ustedes tienen que decir head, cabeza. ¿Listo? Brazo, en inglés, ¿cómo se dice brazo? Entonces lo van a hacer con cada una de las palabritas que ven ahí, que son, pues no están todas las partes del cuerpo, pero sí la mayoría. Y el ejercicio consiste en que ustedes van a grabar un audio ya, ¿sí? Diciendo la palabra que está ahí en su pantalla y lo que significa en español, o si está en español, la leen en español y luego en inglés. ¿Listo? Por ejemplo, entonces, voy a tomar una de las que no están ahí, ¿sí? Para explicarles. Voy a utilizar. Tengo la palabra elbow, que es codo. Entonces yo digo elbow, codo. Si estuviera en español, codo, elbow, que sería la palabra en inglés. Así lo van a hacer, ¿listo? Entonces, ese audio lo graban ahorita mismo, que es la primera actividad. Es una actividad para revisar y recordar el tema que habíamos visto. ¿Listo? Eso es parte del vocabulario que ya hemos visto. Entonces, háganlo y graben el audio. Les voy a dar la pronunciación de estas, ¿sí? Para que las tengan en su cabeza. ¿Listo? Head, nose, back, knees, mouth, hair, fingers, shoulders. Estoy nombrando solamente las que están en inglés. ¿Listo? Apenas ustedes hagan el ejercicio, yo les doy un review de las palabras en inglés y en español. ¿Listo? Voy a decir las partes del cuerpo, empezando desde la cabeza, todas en inglés, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces empiezo con el cabello hacia los pies. ¿Listo? Termino en pies. Entonces, ustedes como ya tienen sus partes del cuerpo en la tarea que consultaron y aparte del trabajo que hicieron, entonces, espero la recuerden. Hair, cabello. Head, cabeza. Forehead, frente. Eyebrows, cejas. Eyelashes, pestañas. Eyes, ojos. Nose, nariz. Mouth, boca. Lips, labios. Cheeks, mejillas. Ears, orejas. Chin, mentón. Tooth, diente. Teeth, dientes. Terminé la cabeza. Voy por el cuello hacia el tronco. Neck, cuello. Shoulders, hombros. Chest, pecho. Breast,
pecho femenino. Abdominals or abs, los abdominales. Belly, vientre. Waist, cintura. Hips, cadera. Arms, brazos. Elbow, codo. Wrist, muñeca. Hands, manos. Fingers, dedos. Nails, uñas. Back, espalda. Legs, piernas. Knees, rodillas. Ankle, tobillo. Heel, talón. Foot, pie. Feet, pies. Toes, dedos de los pies. ¿Listo? Ahí casi tuvimos la mayoría. No nombré 3 órganos internos que por lo general son como comunes. Heart, que sería corazón. Brain, cerebro. Y el último sería stomach, estómago, ¿cierto? Ok. Esas son las partes del cuerpo que espero ustedes las tengan, pues son la mayoría, no están todas, obviamente, porque pues si nos ponemos, esas son las más simples a la vista. Si nos ponemos pues a hablar de todas, ¿cierto? Es difícil porque pues son muchas. Y entonces esas son las normales, las que se les enseña a los chiquitos, entonces para que las tengan en cuenta y repitan en su casa el vocabulario. ¿Listo? Si no las tenían, pues complétenlas. Obviamente no están escritas, por lo tanto les toca consultarlas porque yo les había dejado consultar. Entonces, van a hacer el ejercicio, van a grabar, parecido a lo que hice yo ahorita, pero con las palabras que están aquí en la pantalla. ¿Listo? Vamos con la siguiente parte. Es otro ejercicio. Complete the next sentences. Ahí hay oraciones que están sin el verbo to be. Entonces, la instrucción es record an audio telling the complete sentences using to be verb. Hay que grabar un audio también diciendo las oraciones completas usando el verbo to be. Las oraciones están sin verbo, todas. Entonces tienen que mirar qué sujeto es el que está realizando la acción para poner el verbo to be. ¿Listo? Ahí está la primera, dice I at home, falta el verbo. La siguiente, she not at home in the morning, falta el verbo. We in the park, verbo. This is my new laptop. Our friends on their summer holidays. Uncle George, a good football player. The dog under the table. He, very fun. Entonces, realicen el ejercicio y graban el audio diciendo la oración completa. Voy a decir una oración que no esté ahí. Por ejemplo, my mother is in the bedroom. Listo. Esa es una oración. El ejemplo hubiera estado my mother in the bedroom. Ustedes tienen que hacer my mother is in the bedroom. Ahí estoy completando la oración. ¿Listo? Por favor, háganlo. Vuelven a grabar y me lo vuelven a enviar. ¿Listo? Si necesitan la pronunciación, escuchen otra vez el audio. Igual se las voy a volver a repetir. I at home. She not at home in the morning. We in the park. This my new laptop. Our friends on their summer holidays. Uncle George, a good football player. The dog under the table. He very funny. ¿Listo? Vamos con la tercera actividad. Es using profession and jobs. Eso también lo hicieron, lo de profesiones, que llenaron el crucigrama, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer? Answer the next question. Primero. What are the differences between profession and jobs? Then do the next exercises. Send your answer to WhatsApp. Entonces, la primera hay que responder esta pregunta que está en su lado izquierdo. Dice, what are the differences between profession and job? ¿Cuál es la diferencia entre la profesión y el oficio? ¿Sí? Hay una diferencia entre las dos palabras, ¿sí? A pesar de que de pronto en el habla normal
se la tome como igual. Entonces, para que me digan cuál es la diferencia si es que consultar. Y me lo dicen antes de hacer este ejercicio que les aparece en la parte derecha, ¿cierto? Tienen que completar estas oraciones, ahí está un espacio, con la profesión, de acuerdo a lo que dice la oración. ¿Listo? Voy a leer las oraciones, el resto. Work in hospitals and help them attend patients. En el espacio va a ir la profesión. ¿Quién trabaja en los hospitales? Ustedes ya tienen que saber. La 2. Fly planes and helicopters too. Volar aviones y helicópteros también. ¿Quién hace eso? La tercera. Can travel to space in spacecrafts. ¿Quién puede viajar al espacio en una nave espacial? Cuarta. A. Brings correspondence to your house. ¿Quién trae la correspondencia a la casa? Y la última dice A. Prepares delicious food in restaurants and they bring this to your table. Entonces, ¿quién prepara comida deliciosa en los restaurantes y la trae a tu mesa? ¿Listo? ¿Quién lo hace? Entonces van a escribir ahí las oraciones, las profesiones, perdón, y las envían al WhatsApp. ¿Listo? Esas no tienen que grabarlas. Simplemente es la profesión en cada una de estas oraciones, mandarme el listado. ¿Listo? La siguiente parte que veremos hoy son articles in English. Este es un tema nuevo, quiero que le pongan un poquito de atención porque es necesario para las oraciones que hemos venido haciendo, sobre todo para las simples, para que ustedes sepan cómo usarlas y cuando les vayan a enseñar a los niños, pues las utilicen bien. Por ejemplo, en español tenemos los artículos también, que son los que acompañan una oración por lo general, ¿sí? Entonces, se dividen en dos, en definidos e indefinidos, ¿sí? Aquí tengo los dos. El artículo definido, como ustedes pueden ver, en inglés solo existe uno, es el de, ¿sí? Y en español tenemos 4 palabritas como artículo definido, el, la, los, las. Por lo tanto, en inglés solo esta va a reemplazar a todas estas 4 palabritas. Entonces, tengan en cuenta que de viene siendo plural y singular, masculino y femenino. ¿Listo? El, la, los, las en español. Es usado para nombrar algo, ¿sí? O para denominar algo, lo cual ya ha sido mencionado en una oración. Por ejemplo, yo digo, una guitarra está sobre el mueble. La guitarra es de madera. Ahí estoy utilizando los dos artículos. El artículo indefinido al inicio y el artículo definido después. Entonces digo, una guitarra está sobre la mesa o sobre el sofá. Tal. Coma. La separo. La guitarra es amarilla, ¿sí? O es de madera. Listo. Como ya había hablado de la guitarra en la primera oración, en la segunda ya no vuelvo a decir una guitarra, sino la. Esa es la función entonces del artículo definido en inglés. Es más específico para referirnos a algo que ya conocemos. ¿Listo? Además de eso, el artículo definido de es más utilizado cuando hablamos de cosas que son únicas en su especie o únicas en algún lugar. Por ejemplo, si en Túquerres solo habría una iglesia, porque fuera un pueblo más pequeñito, entonces nosotros no tendríamos que decir en una iglesia estaba mi amigo, ¿cierto? Porque en una nos da para preguntar en cuál, porque aquí hay más, ¿cierto? Las 3 principales que hay y aparte de las capillas. Entonces, yo no puedo decir eso, sino que tengo que especificar, en la iglesia de San Pedro estaba mi amigo, ¿cierto? Porque aquí hay varias iglesias. Si solo hubiera una, entonces ahí sí puedo decir, en la iglesia estaba mi amigo. Entonces, ese uso es específico del artículo definido cuando hablamos de algo que
solo existe una única cosa de eso, de su especie. Por ejemplo, digo, entonces, the sun, que sería el sol, ¿cierto? The moon, la luna, porque solo tenemos un sol y una luna, por lo tanto no habría, pues, el pierde ahí, ¿cierto? Tenemos que buscar algo que sea único. Por ejemplo, si nos encontramos en un cuarto y solamente hay un reloj en la pared, entonces yo digo, el reloj está parado, ¿sí? Porque solo hay uno. Entonces no necesito preguntar cuál reloj, porque ya sé que estoy hablando del reloj que está en el cuarto. ¿Listo? Entonces, esa es la función del artículo definido en inglés, de. A veces se va a pronunciar the y en el inglés británico lo van a pronunciar como the. Entonces hay que, pues la estándar es de, que es el americano, entonces lo pueden pronunciar así, de. Ejemplo, a dog is really beautiful. The dog is really hungry. Ahí estoy haciendo el parecido al ejemplo que di en español. A dog is really beautiful. La primera oración. Un perro es muy hermoso. Coma, la siguiente oración. The dog is really hungry. El perro está realmente hambriento. Entonces, miren que aquí primero doy a conocer de qué perro estoy hablando. Un perro, ¿sí? Luego ya lo nombro con el artículo definido porque ya sé de qué perro me está hablando. Del mismo que nombré acá. Entonces, el perro es realmente hambriento, ¿sí? Está realmente hambriento. La siguiente, entonces, es como una prohibición. Esto que dice, it never should be before proper names. El artículo definido como en el español nunca va antes de los nombres propios. ¿Sí? Yo no puedo decir de Carolina porque estaría diciendo la Carolina, ¿sí? Sabemos que en español está prohibido usarlo. Sí lo usamos, pero no es correcto, ¿cierto? Entonces, asimismo, es en inglés, no se lo puede anteponer delante de nombres propios. De profesiones, sí. Cuando yo digo the engineers, los ingenieros, ¿sí? Are in the office. The engineers are in the office. Ahí sí, porque es una profesión, no me estoy refiriendo a alguien en específico con el nombre propio. Listo. Aquí tengo el artículo indefinido entonces. El artículo indefinido en inglés está representado por estas dos palabritas, I am, ¿sí? Que significan, las dos tienen los mismos significados, una, ¿sí? Tienen diferente uso. A se usa para una cosa, an para otra, pero significan lo mismo. Entonces, solamente son singulares. En inglés, si ustedes en internet, si ustedes los buscan, les va a aparecer unos, unas. Está mal esos unos, unas, porque este solo tiene un uso definido para singular. ¿Listo? Siempre lo voy a utilizar en singular, nunca en plural, porque no significa unos, unas. Entonces ahí dice, solo es singular, pero sí sirve para hombres y mujeres, o para femenino y masculino. ¿Listo? It is used to denote a singular item of a group. It is more general. Entonces, este es más general, ¿sí? Como hicimos los ejemplos anteriores. A dog is really beautiful. Un perro. ¿Cuál? Ahí no estoy especificando, simplemente estoy diciendo un perro. Pudo haber sido cualquiera que yo vi en la calle, en alguna casa, ¿sí? O puedo estar refiriendo a todos los perritos. Por lo tanto, me indica singular de un, específicamente es de un grupo, ¿sí? De una parte de un grupo, puede ser de un objeto de un grupo en concreto, ¿sí? Por ejemplo, de los perros. Un perro, ¿sí? Pertenece al grupo de todos los perritos, ¿cierto? Pero estoy sacando, simplemente digo uno en general. Me estoy refiriendo a todo el grupo, obviamente. ¿Sí? Entonces digo, a dog is really beautiful, ¿sí? Entonces, es más general. Aquí no especificamos quién es. Simplemente estamos nombrándolo ahí. Un perro. Listo. A, entonces solito, la letrica A, está usada antes, o es usada antes, de un nombre o de un sujeto o de un sustantivo, el cual comienza con una consonante. ¿Cierto? Entonces, siempre que vamos a utilizar el artículo indefinido a, tenemos que tener en cuenta
que luego la palabra que comenzará va a ser con una consonante, ¿cierto? Las vocales en español pues solo son 5, por lo tanto el resto van a ser consonantes. En, lo contrario, es usado antes de un sujeto, sustantivo o nombre que comience con una vocal. ¿Listo? Esa es la diferente función que tienen las dos palabras. Ejemplo, a dog. Aquí utilizo a porque la siguiente palabra comienza con una consonante que es la D. Acá también, a computer, empieza con C. Cuando utilizo an orange, an engineer, porque la siguiente palabra empieza con una vocal. Entonces utilizo an. ¿Listo? Ese es el uso del artículo. Van a haber unas excepciones, que esas no están anotadas ahí, pero se las voy a decir. Entonces pongan atención. En ciertas palabras que comienzan por U o por H en inglés, la H por lo general suena como J, ¿cierto? Y la U en ciertas ocasiones no va a sonar como en el alfabeto, que decíamos U es U, ¿cierto? A veces no suena así, a veces suena como una A. Por ejemplo, la palabra umbrella, sombrilla. En esa empieza con U, pero la pronunciación no es como la U. Entonces, cuando yo tengo una palabra que comience por U, por ejemplo, university, que sí tenga la pronunciación de la U que vimos en el alfabeto, ahí no utilizo an, sino a. Entonces digo a university, una universidad. Pero con umbrella, como el sonido no es como el de la U, normalmente, sí utilizo an. Entonces digo an umbrella, una sombrilla. ¿Listo? Va a haber otros ejemplos, por ejemplo, hospital. La H suena como una J, ¿cierto? Es muy suave el sonido, pero sí se siente. Entonces ahí tampoco voy a utilizar an porque me queda muy mal escuchado, se dice, eso es estética, se llama. Entonces, por estética, se le quita, obviamente, el an, a pesar de que la H en ese caso, pues viene siendo muda, ¿cierto? Entonces digo, an, no digo an hospital, sino a hospital, ¿sí? Is near my house, ¿sí? A hospital is near my house. ¿Listo? Y la mayoría de las palabras que comiencen por H en inglés, ¿sí? Van a utilizarse solo con el artículo a. Ese se va a pronunciar a veces como A, como la letra A, como vemos en el alfabeto. Y el D les dije que se pronunciaba a veces como D. ¿Cuándo se utiliza esas dos pronunciaciones? Entonces, en el primero, con el definido D, cuando digo D es porque la siguiente palabra es una vocal. Por ejemplo, the orange. The orange. Porque la siguiente palabra comienza por una vocal. Entonces tengo que hacer un poquito el cambio para que no me suene the orange. Porque me cambia un poquito el sonido, ¿cierto? Es por estética, igual que en el español. Y también se pronuncia the, por ejemplo, con esta palabra, the book. Ahí no empieza con vocal. Pero le estoy dando importancia al objeto cuando pronuncio de esa forma. Entonces, cuando quiero enfatizar en algo, en algún objeto o en alguna X cosa, simplemente cambio la pronunciación del the por the para darle importancia. En este caso estoy hablando de la Biblia, por eso digo the book, porque la Biblia es un libro sagrado, por lo tanto, tiene importancia para ciertas personas, ¿cierto? Ahí los distingo de cualquier libro. Sé que cuando digo the book me estoy refiriendo a la Biblia, más no a cualquier libro. Lo mismo pasa con a. Cuando pronuncio a, ¿sí? Le voy a dar importancia a la siguiente palabra o al objeto. Entonces yo puedo decir a picture. Estoy refiriendo a un cuadro. Pero o sea, ese cuadro es muy importante para mí, por eso le hago el énfasis en la pronunciación de la A, del artículo. A picture. Puedo decir a picture, si es algo normal, pero si yo le quiero dar importancia es a picture. Un cuadro. ¿Sí? Esa es la diferencia de las dos pronunciaciones. De pronto, escucho en una canción que se llama Rolling in the Deep de Adele.
ella tiene la pronunciación en esa parte de A, no dice A, sino A, es porque está enfatizando en la parte de la pronunciación de lo que va a decir, ¿sí? O sea, ella quiere enfatizar en lo que está recalcando en la canción. Aquí tengo otro ejercicio entonces que vamos a hacer con artículos. ¿Listo? Do the next exercises. Complete the next sentences. Hay que completar. ¿Listo? Complete the sentences and send your answers to WhatsApp. Ya saben lo que tienen que hacer igual. Completar la oración y enviarme la respuesta a WhatsApp. Deben utilizar cualquiera de los artículos. ¿Listo? De acuerdo a lo que les expliqué ahorita. Entonces, si no recuerdan, pues devuelvan el video, pueden escuchar tranquilamente y ponen el artículo indefinido o definido en los espacios que les hay. Les voy a leer las oraciones. This is Atlantic Ocean. That is good place. He is actor. That is sun. Where is church? ¿Listo? La primera. Este es Océano Atlántico. Ese es buen lugar. Él es actor. Eso es sol. ¿Dónde está iglesia? ¿Listo? Completen entonces y me envían. Listo. En esta última actividad, chicos, van a trabajar en parejas o en grupos. No sé cómo lo vayan a hacer. Por ahí hay gentecita que se está ayudando, entonces, para que lo hagan. Van a hacer una conversación corta. Make a short conversation using all the topics we saw in class, like the example. Van a hacer una conversación corta usando todos los temas que hemos visto en clase, como en el ejemplo. Voy a leer mi conversación. Hey, Andrés dice, hello, how are you? I'm really good. And you? I'm awesome. Thanks. Are you a student? No, I am a teacher. Oh, good. What subject? English. And what are your profession? I'm an engineer. That's really interesting. Nice to meet you. Thank you. Nice to meet you too. Bye. Goodbye. Es una conversación, sí, más o menos basada en las profesiones. Estoy utilizando, miren, aquí pueden mirar. I'm a teacher. Utilizo el artículo, sí. Estoy utilizando lo básico, las expresiones que vimos. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? Sí. Es una forma de responder a awesome, es como grandioso. Estoy muy bien. Thanks, los agradecimientos, preguntas sobre profesión, sí. Igualmente acá, I'm an engineer, sí. Acá pues es una expresión de cortesía, nice to meet you too. Y la despedida, bye, goodbye. Así lo van a hacer entre dos personas, la idea es que pues lo creen, la escriben, graben el audio y me la envíen. ¿Listo? ¿Cómo van a grabar los audios? Entonces, simplemente grábense uno por uno, listo, y me envían. La idea es que me manden la parte escrita y la oral, porque me están enviando solo lo escrito, chicos, o me están enviando solo lo oral. Entonces envíenme las dos porque a mí me interesa tener las dos, ¿sí? Por ahí en la tarea de ropa había un errorcito la mayoría lo cometió, no sé si fue porque se copió o porque todos pensaron igual, ¿sí? Y pues descalifico, pero pues traten de hacerlo conscientemente. Por ahí me di cuenta de que unos se están copiando, ¿sí? Imagínense, no se copien, traten de hacerlo, ¿vale? Entonces traten de hacerlo, cuadren bien la conversación y miren cómo lo van a hacer. ¿Listo? Pues esto tienen pues un poquito de más tiempo. Yo creo que entre la semana lo pueden hacer y lo pueden enviar, ya que tengo que pasar notas. Yo les confirmo cuándo porque tengo que hablar con Daira. ¿Listo? Bueno, aquí vamos a completar lo que acabamos de ver la anterior semana, que fueron las oraciones con verbo to be. No habíamos visto la parte de cómo se preguntaba con el verbo to be, entonces aquí está to do the questions. Para hacer las preguntas, entonces simplemente cambiamos el orden. El verbo normalmente va después del sujeto, entonces aquí para preguntar cambiamos el orden. El verbo va de primero
y luego el sujeto, luego el complemento y el signo de pregunta, obviamente. ¿Listo? Entonces yo digo, are we teachers? I'm a good student. Is my mother tall? Are they my friends? Where are you? Is my sister in the house? ¿Listo? Estas preguntas se responden simplemente con sí o no. Entonces yo digo, yes, we are. Respondo siempre con lo que pregunto. Si pregunto con we y con are, pues obviamente con lo mismo, ¿cierto? Yes, we are. No, we are not. Igualmente aquí, I'm a good student. Yes, I am. No, I am not. Is my mother tall? Yes, she is. No, she isn't. Are they my friends? Yes, they are. No, they are not. Where are you? En esta pregunta no van a responder sí o no, sino ¿dónde vives? I live in Túquerres. ¿Listo? Mm, perdón, aquí no es dónde vives, sino ¿dónde estás? Where are you? Entonces aquí no responden sí o no, porque no les da para preguntar. ¿Listo? Where do you live? Es la otra pregunta que les había dicho. Where are you? Entonces es, por ejemplo, I'm in the house. Estoy en la casa. Aquí sí cambio el sujeto, ¿no? Porque me están preguntando a mí directamente. Entonces yo no puedo responder tú estás en la casa, sino yo, porque me están preguntando a mí. Where are you? ¿Dónde estás? I'm at home. O I'm in the house. ¿Sí? O I'm in the office. ¿Listo? Y la última es my sister in the house. ¿Está tu hermana, está mi hermana en la casa? Yes, she is. No, she isn't. ¿Listo? Practiquen entonces las preguntas. Eso también les puede servir para hacer la conversación. ¿Listo? Vamos con la parte de pedagogía. Con eso terminaríamos, chicos, con esta actividad, la última. Terminaríamos ya la parte de inglés. Entonces me deben todas las actividades que se realizaron hoy. Sí, empezando desde los ejercicios de review. Y los que me deben, pues que deben presentar hoy, que es el final ya, el video final de la clase que hicieron al inicio. Y obviamente el video de las partes de la casa, que no me lo han presentado. ¿Listo? Vamos entonces con la última parte de pedagogía, que es giving feedback. Giving feedback es dar una retroalimentación sobre el aprendizaje. Entonces, cuando ustedes enseñan, tienen que dar una retroalimentación cuando los niños producen, ¿cierto? Entonces, the feedback is the necessary tool to give corrections to the children. La retroalimentación es necesaria o una herramienta necesaria para dar correcciones a los niños. ¿Sí? You have to find a correct way to give the corrections and avoiding children get frustrated. Tienen que encontrar una forma correcta de dar las correcciones y evitar, ¿sí? Que los niños se frustren, porque eso pasa muchas veces a los niños. Si uno no les dice a cualquier persona, no solo a los niños, si uno no le dice a la persona de la forma correcta que debe corregir esto, se va a sentir frustrado, mal y no va a querer aprender. ¿Listo? Entonces hay que buscar maneras creativas de decirles a los niños que deben y corregir algo que se está mal. Entonces, no hay que utilizar la palabra mal. Por lo general a los niños, ¿cierto? Yo creo que eso lo vieron. A los niños no hay que decirles que las cosas están mal porque los niños ya no lo van a querer hacer. ¿Sí? Porque se frustran. Entonces eso les puede generar un problema ya mayor cuando ellos ya estén más grandes. ¿Listo? Entonces hay que decirles simplemente que está bien, pero que estaría mejor si harían esto. Y se los coge de otra forma para que ellos puedan mejorar, ¿sí? En lo que están haciendo. Entonces ellos no lo van a ver como un, como algo que está mal, que hicieron mal porque no lo pueden hacer, sino más bien como una competencia, ¿sí? De mejorar. Y van a decir, sí, yo quiero hacerlo, ven, ¿sí? Entonces, la siguiente, the corrections you give should be in a general way to all of your students. Las correcciones que se deben dar deben estar dirigidas, sí, a todos los estudiantes en una forma general. No debes reprender en público lo que dice la siguiente, avoid the corrections or the correct in public. Sí, avoid to correct in public. No se debe corregir en público, pues sobre todo si vas a llamarle la atención a una sola persona.
Primero, se lo dice en general, ¿sí? Se dice, bueno, chicos, están cometiendo un error en esto, lo voy a reforzar, ta, 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 ta. ¿Cuál es el problema? Díganme que no entienden. Así le da seguridad al niño para que el niño levante la mano y pueda pedirte la explicación adecuada. Y obviamente es muy mal visto que una persona regañe a otra delante de los demás. Eso no solo pasa en los salones de clases, sino en la vida en general. Por lo tanto, es mejor que si quieres llamarle la atención a una persona, pedirle una corrección o hacerle una corrección a alguien, lo llames en privado y le llames la atención ahí, sin que nadie se entere. Sí, o le corrijas de esa forma, porque es vergonzoso para los niños también, sobre todo los niños, sí, que lo reprendan delante de los demás, ¿cierto? Para toda la gente, no solo para los niños, es para todos, en todo, en cualquier sentido. Y la última dice, try to do that children feel motivated to learn, especially when they are learning a new language. Es intentar hacer que los niños se sientan motivados a aprender, especialmente cuando ellos están aprendiendo un nuevo lenguaje. En un nuevo lenguaje, imagínense que usted les diga que está mal. Ellos ya no van a querer y por eso es que la mayoría de las personas crecen y no les gusta el idioma precisamente porque el profesor que empezó con eso no fue un buen profesor, sí, porque impidió que el niño se motivara, más bien hizo que se frustrara. Por lo tanto, hay que hacer un feedback bueno para que los niños puedan aprender de sus errores, ¿cierto? Pero de una forma creativa. Sobre todo con los niños hay que tratar de un poquito diferente a cómo se trata a los adultos, ¿cierto? Entonces el feedback es muy necesario, ¿sí? O la retroalimentación o corrección, como quieran llamarle, para precisamente mejorar, ¿sí? Y así también vemos las falencias que ellos tienen en cuestiones académicas. Entonces, si miramos que están fallando en algo, se corrige y se vuelve a repasar, porque miramos que hay una falla general. Si solo es de un niño, pues hay que reforzarle a esa persona. ¿Listo? Lo que se está cometiendo en error. Vamos a hacer un ejercicio, entonces eso también lo tienen que enviar. Dice, what do you do to solve the problem? En este caso, ¿qué vas a hacer? Hay unos errores, disculparán, de escritura, porque ese problema me corrige, sí, pero ahorita se los envío bien, así que no se preocupen. Dice, ¿qué hacer para resolver el problema? Ahí está la situación. In an English class, a little boy who has some problems to pay attention, he made a mistake about the correct word he should use to say car in English. He uses motorbike, but that is incorrect. Se los leo en español. En una clase de inglés, un niñito, ¿sí? Quien tiene algunos problemas de atención, ¿sí? Cometió un error sobre la palabra correcta que él debe utilizar para decir carro en inglés. Él usa motorbike, que es motocicleta o moto, pero es incorrecto. Él piensa que carro se dice motorbike. ¿Cómo harían ustedes para corregirle al niño ese error que están cometiendo? Entonces escríbanme ahí en un parrafito lo que harían. ¿Listo? Y la actividad final, que es de acuerdo al video que ustedes grabaron sobre la clase, dice, you are going to create a situation where your students are making a lot of mistakes in the English class. What are you going to do? Les voy a leer. Van a crear una situación donde sus estudiantes están cometiendo muchos errores en la clase de inglés. ¿Qué van a hacer? Para hacer esta actividad, to do this activity, you will find a problem in the class you recorded for today, and then you will find the solution to the problem. Para hacer esta actividad encontrarán, ustedes van a crear el problema, ¿listo? Un problema de la clase que ustedes grabaron. Entonces, listo, ustedes enseñaron en la clase, entonces supongan que están calificando alguna actividad que les dejaron a los niños. Entonces digan, hay un problema aquí. Invéntense el problema, sea de ortografía, de aprendizaje, ¿listo? Y luego encuentren la solución al problema, ¿listo? Este es el problema, entonces, ¿qué hacen para corregir? Finalmente, pues van a dar
el feedback a los estudiantes. ¿Listo? Finally, you will give the feedback to students. Van a darle las correcciones a los estudiantes, ¿cómo lo harían para hacer esa corrección? ¿Listo? Entonces, encuentren el problema primero, luego solucionenlo y luego denles las correcciones a sus estudiantes. ¿Listo? Y listo, eso es todo, chicos, por hoy. Les quería recordar finalmente, por ahí alguien me preguntó que cuáles serían los temas apropiados para enseñar a los niños. Por lo general son temas de vocabulario, porque a los niños no se les puede meter más, aparte de las expresiones que vimos con verbo to be, ¿sí? Ustedes pueden enseñarles a los saludos, las expresiones, por ejemplo, decir gracias, hasta luego, cómo estás en inglés, ¿cierto? Los saludos que son normales. Las palabras teacher, student, mamá, papá, hermano, hermana, ¿cierto? Mother, father, brother, sister. Porque ellos es como que nomás se pueden familiarizar. En cuestión de vocabulario, lo que les he enseñado les sirve para los niños, partes del cuerpo, animales, partes de la casa, mm, el vocabulario de ropa, ¿cierto? Los trabajos, las profesiones, para que ellos sepan decir, por ejemplo, mi papá es bombero, entonces, my father is a firefighter, ¿sí? Ellos van a poder decir eso. Y hacerles esas oraciones corticas, como I am student, ¿sí? Enseñarles ese tipo de frases cortas. Ustedes pueden crear, y me imagino que en la clase lo hicieron, ¿sí? En la grabación, espero que sí. Más o menos ese tipo de oraciones. Los niños son chiquitos, por lo tanto no necesitan más, porque si ustedes les meten todo de una, los niños se van a confundir. Entonces es mejor solo vocabulario, es lo más sencillo, lo más básico. Y tipo de expresiones, por ejemplo, enseñarles a decir cómo se dice buenos días, good morning, ¿sí? Cómo se dice hola, hello. Como digo, ¿cómo estás? How are you? ¿Sí? Eso sí les pueden enseñar, por ejemplo, una rutina en el día. Todos los días dicen, llegamos a clase, vamos a saludar en inglés. Entonces, ustedes empiezan, good morning, students. Y ustedes les dicen, ustedes tienen que decir, good morning, teacher. Entonces, ellos luego les van a responder. Van a decir, good morning, teacher. Entonces, ustedes le preguntan, how are you? Y ellos van a decir, I'm very well, thank you. And you? Fine, thank you. Y listo. Pueden hacerlo todos los días. Y para despedirse les pueden decir, listo, para despedirnos vamos a utilizar esta expresión, bye o goodbye, ¿sí? Y ellos les van a aprender. Es lo más fácil que pueden hacer para irlos metiendo en la parte del lenguaje. Además del vocabulario necesario, pues sería miembros de la familia, por ejemplo, también, como se dice primo, prima, tío, tía, mamá, papá, abuelo. Eso también les sirve. Partes de la casa, partes del cuerpo, animales, todas las clasificaciones de animales, animales salvajes, domésticos y de granja. También la parte de la naturaleza, como se dice, árbol, flores, campo, montaña, ¿sí? Piedra, todo eso también les sirve. Todos los implementos del salón de clase o útiles escolares, eso también. Pueden enseñarles las partes del computador en inglés, también. Y todo lo que puedan ustedes mirar en el entorno, que se pueda utilizar, que ellos puedan ver y empezar a identificar objetos con la palabra en inglés. ¿Listo? Otra cosa que pueden hacer es también buscar cuenticos. Es muy difícil, pero sí hay. Sí, eso sí les toca pues buscar material para que los metan a los niños como en eso, ¿sí? Por ejemplo, cuentos de donde estén los animales. Ellos como ya van a reconocer ciertas cosas, ustedes pueden ir utilizando ciertos cuentos que son muy cortos, para los niños son prácticamente en oraciones nada más, para que vayan identificando los nombres. Ellos no les van a entender todo el cuento, ¿sí? Por imágenes sí, pero en escrito no, pero sí van a empezar a identificar los nombres de los animales. Canciones, utilícenles. Las canciones sirven mucho, por ejemplo, para las partes del cuerpo. ¿Sí? Y la escuchan y ya van a empezar a identificar. Ustedes van haciéndoles escuchar, señalándose las partes y ellos van a empezar a reconocer eso. ¿Listo? Es para que lo tengan en cuenta, chicos. De igual les voy a mandar un listado de lo que se puede enseñar también. Listo, durante el día. Y cualquier material que ustedes necesiten, pues no duden en pedírmelo, yo se los puedo enviar, ¿vale? Por favor, hagan las actividades y me las envían, por favor. Gracias.